El siguiente video tiene como propósito dar a conocer la información más relevante con la que estuvimos trabajando durante el segundo semestre en la asignatura de métodos y herramientas para el aprendizaje de la lectoescritura. Este video nos permite nosotros dar a conocer la información más clara, indispensable y relevante de esta asignatura, en la cual nosotros nos apoyamos para posteriormente todos esos conocimientos ponerlos en práctica. En esta asignatura el centro de trabajo fueron la lectura y la escritura, como su nombre de la materia nos los indica, lectoescritura. Eso fue nuestro centro de trabajo y durante este trabajo encontramos que esos dos componentes son muy complejos, ya que la información es muy extensa y que para poder entenderlos nosotros tuvimos que basarnos en diferentes lecturas, en diferentes autores, en diferentes trabajos para poder entenderlo un poquito mejor. Ahora hablaremos de las habilidades lingüísticas. Las habilidades lingüísticas son las que están relacionadas con el lenguaje y que se pueden transmitir en 4 formas distintas en las que el ser humano puede llegar a la comprensión. Y ahora, una vez que ellos lo han comprendido, procede a poder comunicarlo. Estas habilidades lingüísticas son 4, que son leer, escuchar, escribir y hablar. En cuanto a leer, nos dice que es un proceso en el que nosotros muchas veces solamente le damos interpretación a los distintos signos. Y no, en realidad la lectura tiene otro sentido, en que nosotros podamos entender lo que estamos leyendo, no solo el simple hecho de poder darle una interpretación a ese código escrito, sino que nosotros vayamos un poquito más allá y que lo que estamos leyendo sea algo que sepamos que estamos leyendo, cuál es su objetivo, qué en realidad qué contenido tiene esa lectura para nosotros. Para lograr ese entendimiento de la lectura, pues es necesario que nosotros gocemos de conocimientos previos para que así la lectura pues nos pueda nutrir un poquito más. En la otra habilidad, que es la escritura, nos dice que escritura no solamente es la habilidad que tenemos para redactar o para nosotros, como su nombre lo dice, escribir en una hoja o en algún otro material lo que nosotros quieramos, sino que nosotros sepamos cómo escribir, que todo lo que nosotros vamos escribiendo, la persona que lo pueda leer después realmente entienda y comprenda qué objetivo tiene esa redacción que nosotros elaboramos. La siguiente habilidad es la de escuchar. También aquí nosotros podemos estar escuchando todos los sonidos que están a nuestro exterior. Claro, los que gozamos de este sentido lo podemos hacer y a veces nosotros estamos enfocados en otra cosa y pueden haber muchísimos ruidos, pero realmente no prestamos atención a lo que estamos escuchando. Y nos dicen que debemos de saber escuchar, o sea que no nada más es estar percibiendo los sonidos por naturaleza, sino que nosotros podamos comprender ese mensaje que proviene del exterior, que podamos comprender todo lo que los demás nos quieren decir a nosotros, que les prestemos un poquito de más atención en lo que ellos nos quieren dar a entender y que así pues esa información que nos llega a nosotros pues la podemos comunicar después a otra persona. Y la cuarta habilidad es la expresión oral o bien el hablar. Cuando esto lo podemos realizar, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y todo lo que yo diga en este video se lo voy a transmitir a otra persona. En este hablar, pues nosotros estamos comunicando alguna información, algún mensaje hacia otra persona. Y para que este proceso se dé, pues es necesario que exista un emisor, un mensaje y un receptor. En este caso, el emisor soy yo, el que da la información. El mensaje es todo el contenido del que yo estoy hablando y el receptor es la persona que recibe esta información. Lectura.
Ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la habilidad de la que estuvimos hablando. Y Isabel Solé nos dice, leer es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma, su contenido, como el lector, sus expectativas y conocimientos previos. Y yo apoyo mucho esta ideología de esta autora, ya que, como lo mencionábamos anteriormente, leer no solo es interpretar esos códigos escritos, sino que nosotros debemos de ir a el verdadero sentido, el verdadero significado de la lectura, en que podamos saber por qué escribieron esa lectura y que realmente nosotros encontremos su objetivo, qué nos quiere transmitir a nosotros. Leer creo que es una de las experiencias más bonitas, ya que a través de la lectura nosotros nos abrimos a nuevos mundos en los que cambia hasta nuestra ideología, ya que a través de la lectura pues nosotros podemos conocer muchas más cosas, no somos fáciles de engañar, por eso es muy importante que dejemos ese lado aburrido de la lectura, con la que hemos trabajado durante muchísimos años, en que nuestro sistema educativo se basa en que debemos de aprender a leer. Es muy bueno que nosotros sepamos descifrar esos códigos a cierta edad, pero simplemente se enfocan en que nosotros le demos un sonido a ese código escrito. No va más allá, y lo que ahora debemos hacer es justamente ir a hacer ver a la lectura como algo interesante, como algo funcional que nos sirva como una herramienta para nosotros poder conocer muchas más cosas. Si nosotros llegamos al verdadero sentido de esta lectura, pues vamos a ser personas analíticas y críticas que diariamente nos estamos cuestionando el porqué de las cosas. Ya con esta información que les di a conocer, pues todo esto son conocimientos que yo obtuve. Entonces, lo que debemos hacer es que todos esos conocimientos, como futuros docentes, nosotros los debemos de poner en práctica, romper con ese sistema, salir de lo común, de lo normal, y realmente darle un verdadero enfoque a esta lectura. Para lograr esta lectura existen diversas estrategias en las cuales nos hemos apoyado para llevar a cabo el proceso de la lectura, para que estas estrategias nos ayuden a cumplir con los objetivos que la lectura pretende alcanzar. Estas estrategias dependen del docente, como nos lo dice Jolibert. Es esencial reformular estrategias didácticas para la enseñanza o aprendizaje de leer y escribir. Y claro que es necesario, es muy bueno que nosotros nos podamos apoyar de algunos materiales para así hacer este proceso un poquito más fácil y dinámico. Como ya lo dije, estas estrategias quedan a consideración del docente que esté enfrente del grupo, pero siempre debe de tener en cuenta que al realizar estas estrategias, pues deben de cumplir con un verdadero significado que cumpla con todos esos aprendizajes que se pretenden alcanzar. Y conforme el docente vaya implementando estas estrategias y el contenido de cada una de ellas, pues será la forma en la que nos dé algún tipo de resultado. Un ejemplo de estas estrategias es como las que nos menciona Isabel Solé. Ella nos menciona 5 estrategias de lectura, como son la activación de conocimientos previos, la predicción, la anticipación, la inferencia y autoconfirmación. Estas solo son algunas estrategias, pero puede haber otras que hasta a lo mejor nosotros inconscientemente utilizamos mientras que vamos leyendo para hacer este proceso un poquito más fácil. La escritura es una actividad que, como su nombre los dice, se trata de escribir conforme a nuestro código. El contenido que nosotros expresemos en ese escrito, pues debe ser con lo que nosotros queremos expresar, con la información que nosotros queremos dar a conocer. Por eso nos es importante que, como lo dice Casani, nosotros gocemos de muchos conocimientos previos para poder producir estos escritos, ya que no solamente se trata de escribir, de ir escribiendo códigos, sino que ese escrito que nosotros realicemos tenga algún objetivo.
Para que nosotros logremos la escritura que deseamos, que tenga realmente ese objetivo, pues es necesario que nosotros conozcamos, aprendamos a expresar nuestras ideas claramente, que sean entendibles para nosotros y para los demás, que cumpla con la ortografía adecuada y que esto nos ayude más que nada a expresar nuestra ideología, expresar el mensaje, que ese mensaje llegue a ser funcional para las personas que van a leer ese escrito. Y básicamente es lo que se trata la escritura, no es solo escribir conforme al código, sino saber qué estoy escribiendo y retroalimentar esta escritura, mejorarla para, como lo decíamos, cumplir con el objetivo primordial que éste tiene, que la escritura nos ayude a expresar lo que nosotros quieramos dar a conocer. El escribir es otra de las habilidades lingüísticas. Nos dice que escribir es la acción de representar palabras o ideas con letras o signos en algún tipo de papel o alguna otra superficie. Se llama escribir al ejercicio de la escritura con el propósito de transmitir ideas, redactar un tratado, documento o algún otro tipo de texto. La escritura debe ser creativa, comunicativa, pedagógica y terapéutica. Casani nos menciona esto y se pretende que al escribir se construyan textos con ideas propias que sean coherentes, que permitan objetivos que sean trascendentes. No nos dicen que no nada más se escribe para ser escritor, ni se lee para ser lector, se escribe y se lee para ser el lector del mundo. Si nosotros leemos, pues nos podemos saber, podemos conocer un poquito más de información acerca de todo lo que estamos viviendo, de algunos hechos, conocer nuestra historia, informarnos un poquito más acerca de todo lo que está a nuestro alrededor y nosotros tenemos un poquito de más herramientas para poder sobrevivir, podríamos manejarlo algo así. A través de este proceso de escritura nosotros podemos expresar, como lo decía anteriormente, nuestra ideología, todo lo que nosotros sabemos y por qué necesitamos dar a conocer esa información. Es así como nuestro mundo funciona, en donde nosotros a través de la escritura alguien puede redactar un texto y posteriormente ese texto se le da a conocer a otra persona y la persona que a lo mejor no conocía esa información que él dio a conocer, ahora la siguiente persona la conoce y es así como se va haciendo cadenitas acerca de los contenidos que contiene esta actividad de la escritura. Para realizar esta escritura se deben de seguir un proceso, que es una serie de pasos que nosotros debemos de tomar en cuenta antes de escribir para poder publicar o mostrar un texto. Virginia Tarama Vázquez nos brinda 5 pasos para lograr la escritura. El primero es la preescritura, es planear lo que yo voy a escribir. Esto lo podemos hacer a través de alguna lluvia de ideas que nos ayude a descubrir o a poder plasmar todo lo que yo quiero poner en esa redacción. Posteriormente avanzamos con la escritura. Aquí es cuando nosotros ya hicimos el borrador de nuestro texto. Ya con ayuda de la lluvia de ideas, ya nosotros obtuvimos nuestro texto, ya pusimos más ideas, le acomodamos, ya tenemos nuestro texto como se nos ocurrió y nos dicen que aquí no cuentan los errores, ya que solamente es un borrador. El tercer paso es la revisión. Es cuando ya nosotros leemos nuestro texto, vemos si tiene algún sentido, si es coherente, si es entendible, si existe relación entre alguna idea u otra y que la información que se dé a conocer pues realmente pueda ser interpretada por la persona que lo va a leer. Y también esto se lo podemos dar a un compañero para que él nos diga si le entiendo o no le entiendo o que le agregue o le quite algunas cositas. El otro paso es la edición, que es cuando ya revisamos de manera general nuestro texto, volvemos a ver si es entendible, si cuenta con la ortografía adecuada, si ya está bien el texto, ya deja de ser ese borrador que elaboramos en la escritura ya
ya está un poquito más completo. El último paso es la publicación, que ya es el momento en el que nosotros ya tenemos nuestro texto bien, ya está con las ideas claras, coherentes, y se pasa en limpio ese texto, se le agrega la bibliografía, la dedicatoria, ilustraciones y algún tipo de empastado. Esta serie de pasos son los que nos ayuda a guiarnos para producir un texto con las características necesarias y que cumplan con el objetivo primordial. A través de estos pasos que nos da esta autora, pues nosotros podemos producir textos y que pues estos textos nos ayuden a desarrollar nuestro pensamiento creativo y la inteligencia lingüística. Textos auténticos. En este contenido, pues como lo dice en su nombre, textos auténticos, se trata de la redacción de algún texto, válgame la redundancia, que sea de nuestra autoría, que nosotros seamos los autores intelectuales de esa redacción y que ese texto sea escrito conforme a nuestra imaginación para que así pues nuestro texto sea un poquito o logre eso que queremos, en donde decimos que queremos una escritura creativa. La escritura será verdaderamente creativa en la medida que se dé al niño la plena libertad de expresarse y él sienta que al producirlo es el producto de su imaginación y fantasía, y se le otorga la credibilidad y el respeto que le otorgamos a lo que acontece en el mundo real. Esto nos dice la autora Atarama, y que pues siento que tiene mucha razón en esto que dice, ya que nosotros no le debemos delimitar a ellos lo que quieran escribir, sino dejarlo a su libertad, a su consideración, a lo que ellos quieran poner. Entonces así lograríamos que ellos pongan lo que les gusta y que ellos se puedan expresar un poquito más. Nos dicen que la imaginación y la creatividad son la base indispensable para formar estos textos auténticos. Ana Franco es otra de las autoras más importantes en este tema de textos auténticos, ya que ella nos dice que hay que tomar una excusa, un pretexto para escribir, y que mejor haciéndolo a través de lo que a ellos les gusta, sin limitarles. Por ejemplo, si yo a un niño le digo, escribe lo que tú quieras, así lo que se te venga a la mente, lo que tú quieras expresarnos, pues ellos lo hacen con gusto. Es más como limitarles cuando nosotros les imponemos que tienen que escribir. Si yo le digo, a mí escríbeme un texto que esté relacionado con las nubes, pero que las nubes sean blancas, que las nubes sean en forma de a lo mejor de lo que sea, les estamos diciendo que hagan. Entonces como que ellos no los dejamos a su imaginación, explorar un poquito más allá de lo que pueden llegar a crear. Para estos textos auténticos, Daniel Yamasaki tiene un taller de autores en donde son un tipo de programas en donde se puede escribir. O sea, si yo, el objetivo es que ellos seleccionen su contenido con los que van a trabajar, trabajen a su ritmo, como ya lo mencionábamos, conforme a su imaginación, ideología, conocimientos previos, con sus sentimientos. Ellos crean su propio texto y es así como se crean los textos auténticos. En mi opinión es muy importante trabajar con esto, ya que, por ejemplo, a mi edad, si alguien me dice, escribe un cuento acerca de lo que tú quieras, se me va a hacer un poquito más difícil, ya que cuando a nosotros nos enseñaron a escribir, pues nos ponían a pasar planas completas, y se nos hacía algo aburrido, cansado, tedioso, en los que escuchábamos, vas a escribir, y te aburrías, te daba sueño, no querías hacerlo. Y por eso es importante en que nosotros trabajemos a través de lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona, lo que nos motiva a hacerlo. Y qué mejor haciéndolo, dejando un poquito libre esto, y así pues nosotros podríamos causar
conocer muchas cosas, saber cómo piensan, saber qué tanto llega a su nivel de imaginación y así pues poder compartir todo lo que los niños tienen con los demás y a lo mejor sonaría un poquito irónico a dónde llega su imaginación, pero realmente estaríamos haciendo de la escritura algo funcional, algo creativo, lo que quieren los textos auténticos. Comunicación oral es aquel tipo de interacción en el cual se transmite entre dos o más personas, usando para ello el lenguaje natural como código y por medio de esta comunicación es como damos a conocer algún tipo de información. Para realizar la comunicación oral nos valemos de la voz para producir los sonidos de la lengua, formar palabras y elaborar mensajes que contengan información que queremos transmitir. Para que este proceso de comunicación oral exista, debe de haber un emisor, un mensaje y un receptor. Y el emisor se comunica con el receptor mediante el mensaje, compartiendo el mismo código para que, o el mismo lenguaje para que se pueda entender ese mensaje que nosotros queremos transmitir. Y esto se va a hacer mediante un canal. En este caso, el canal es el aire en el que la voz se va transmitiendo y es así como nosotros funcionamos como sociedad a través de ese mensaje y esto nos lo dice Rey Zabal cuando nos dice es así como las sociedades humanas funcionan y esto se hace mediante la comunicación oral. Es así como nosotros podemos dar a conocer nuestras opiniones, nuestras inconformidades o lo que queremos lograr a través de esta comunicación oral y por medio de esta es como nos expresamos con las demás personas en las que podemos interactuar y convivimos diariamente. Hablar es otra de las habilidades lingüísticas. Nos dice que el habla es el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. Por medio del que estamos hablando es la actividad que ahorita yo estoy haciendo. Estoy utilizando la lengua y estoy dando a conocer algún mensaje. Yo le estoy dando voz al mensaje que yo quiero que ustedes conozcan. Y esto es lo que pretende el hablar. Nosotros podemos hablar acerca de infinidad de textos, de ideas, de lo que yo quiera dar a conocer. Es por eso que así nosotros podemos conocer a una persona y escuchar. Nos dice que escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. Las personas que gozamos de este sentido, pues tenemos la capacidad de percibir todos los sonidos que hay en el exterior, nosotros las captamos y podemos a lo mejor entender un mensaje o algún tipo de sonido que produzca un animal, el aire y cosas así. A través de el escuchar nosotros podemos entender lo que otra persona me está diciendo, entender todo lo que ella me quiere dar a conocer. Mientras que yo estoy, a lo mejor teniendo una plática con una persona, yo estoy hablando. Y cuando yo estoy hablando, la persona que goza de este sentido me está escuchando. Y es aquí cuando se pone en práctica esta habilidad de escuchar. Yo doy a conocer el mensaje y a la persona que yo se lo estoy dando a conocer, esa persona está realizando la habilidad de escuchar. Y para que nosotros nos enfoquemos más en el escuchar, pues debemos de poner atención en lo que nos está diciendo para que la información que esa persona nos está haciendo llegar no se distorsione, no se vaya por otro camino que no pretendemos que llegue ahí, sino que realmente nosotros entendamos qué nos están diciendo, que aprendamos a escuchar. Proceso de la adquisición de la lectoescritura. La lectoescritura es un proceso que, como su nombre nos lo dice, incluye a la lectura y a la escritura. Estas son habilidades con diferente nombre, pero que una depende de la otra, es decir, que tienen una relación. Sin una no se puede dar la otra. El niño es quien tiene que, bueno, todos desde que es importante que nosotros conozcamos o tengamos estas habilidades,
pero se fomenta desde que estamos niños. Y para que el niño las tenga, pues es necesario que nosotros le demos la estimulación correcta, que la persona que esté a cargo de enseñar estas habilidades conozca de estrategias para llevar a cabo estos dos procesos de lectura y de escritura, y que esas estrategias, como lo mencionabas anteriormente, pues realmente nos ayuden a cumplir con los aprendizajes que se pretende que el niño obtenga, en este caso que es la lectura y la escritura, y hacer que esas estrategias pues nos ayuden, o sea, que nos sirvan de herramienta para lograr este proceso de lectura y escritura. El autor Gottman nos dice que la lectoescritura evoluciona en respuesta a necesidades personales y sociales. Este proceso mediante que se enseña la lectura y la escritura también depende del docente en la forma en la que él se lo quiera transmitir a las personas. Pronales. Pronales significa Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la Educación Básica. Este programa surge en la SEP o bien la Secretaría de Educación Pública ante la mejora de la calidad educativa. Este programa de Pronales pretende desarrollar habilidades comunicativas al ser humano, en donde se aumente su pensamiento, su reflexión, su creatividad, con la finalidad de aprovechar al máximo las potencialidades del alumno. Cabe mencionar que Pronales no es un método, sino una metodología que significa partir de lo que los niños ya saben y proponer elementos para que terminen de formar sus conocimientos, puesto que los niños marcan el trabajo que hay que realizar. Durante esta materia nosotros trabajamos con diversos métodos y en esta metodología incluye a esos métodos, pero solamente toma lo más importante y lo más funcional, como nos los decía en el método ecléctico. Pero aquí deja a un lado esos pasos, sino que aquí lo importante es el docente, en la forma en la que el docente lo va a enseñar. Como tal, ya está diseñada la metodología, nos dice qué deben de contener, nos da ese apoyo, pero el docente ya es el que debe de ver de qué manera lo va a implementar. Esto es algo muy flexible, es un programa que se deja a consideración del docente y es muy importante que el docente conozca toda esta información ampliamente, que sea información que le sirva a él para que así él tenga las bases para poder enseñar. Y nos dice que primero el docente es el que debe de conocer a su grupo, darse una idea general acerca de cómo están de conocimientos previos para así saber de dónde va a partir él. Y nos decía durante este trabajo de Pronales que la propuesta está en el maestro. Para mí esto significa que todas las estrategias, las actividades que él diseñe quedarán a su criterio de él, en la forma en la que él cree que puede enseñar, y conforme implemente a estrategias, se apoye de diversos textos, materiales y así, es la forma en la que pues le va a dar resultado este programa de Pronales. Niveles de lectura. En el proceso de adquisición de la lectura, el niño se plantea una serie de hipótesis. Estas hipótesis son muy comunes en todos los niños. Existen hipótesis de cantidad. Es cuando el niño piensa que las palabras largas se pueden leer, mientras que los monosílabos no. Hipótesis de variedad. Aquí es cuando los niños creen que si tienen letras repetidas no se pueden leer. Existen diversos tipos de adquisición de la lectura. En la primera etapa nos dice que no diferencia entre la imagen y texto. En la segunda etapa, para el niño, el texto se refiere al nombre de la imagen. En la tercera etapa, toma en cuenta caracteres generales de escritura. En esta etapa, el texto sigue refiriendo al nombre de la imagen, aunque ya toma en cuenta una poca de las demás características de la escritura, y el texto empieza a aportar información, y uno de los primeros rasgos que tiene en cuenta son las propiedades cualitativas. En la cuarta etapa, sigue fijándose la imagen como recurso para anticipar lo que se va a poner en el texto, aunque ya toma un poquito más de detalles de las palabras realizando una comparación cualitativa. Durante la quinta etapa ya lee algunas palabras del texto. En la sexta etapa
ya se logra leer todo el texto y es muy indispensable que conozcamos todas estas etapas de adquisición de la lectura para que así nosotros podamos crear actividades que vayan acorde a esta etapa. Siempre debemos de tener en cuenta que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el niño ya sabe, es decir, todos esos conocimientos previos con los que el niño ya goza. Es decir, es el centro de donde nosotros vamos a poder partir para implementar nuestras actividades. Niveles de escritura. Las investigaciones llevadas a cabo por Emilia Ferreiro Teberoski han llevado a distinción de 3 niveles en el desarrollo. El primer nivel. Al principio los niños buscan criterios para distinguir entre dos modos de representación gráfica, el dibujo y la escritura. Pronto conocen dos características básicas en cualquier sistema de escritura. El primero, la arbitrariedad de las formas de los objetos, es decir, las letras son arbitrarias porque no reproducen la forma de los objetos, como sucede en el dibujo. 2. La linealidad consciente en la ordenación de las letras de modo lineal, a diferencia del dibujo cuya organización sigue el contorno de los objetos. El segundo nivel es cuando los niños empiezan a buscar representaciones gráficas y se dan cuenta de que dos cadenas de letras idénticas no pueden decir nombres diferentes y surge el problema de cómo crear diferencias gráficas que posibiliten interpretaciones diferentes. En este momento, los niños no están analizando la pauta sonora de la palabra, tan solo el signo lingüístico en su totalidad, y consideran que la variación en el número de las letras tiene que ver con el tamaño, el objeto o con la edad. El tercer nivel es cuando los niños alcanzan la fonetización de la representación escrita. Construyen 3 hipótesis diferenciadas durante el periodo: la hipótesis silábica, hipótesis silábico-alfabética y la hipótesis alfabética. La hipótesis silábica se basa en representar una letra para cada sílaba. En la hipótesis silábica alfabética oscila entre cada letra para cada sílaba y una letra para cada sonido. En la hipótesis alfabética, cada letra representa un sonido. El dictado es una de las prácticas más utilizadas en el aprendizaje de la lengua escrita, específicamente de la ortografía. Mediante el dictado nosotros podemos saber qué tanto el niño ha aprendido a escribir la palabra correctamente. Nos dice que hay relación entre la lengua y la escritura, ya que, por ejemplo, mediante que el docente le va dictando al niño una serie de palabras, el niño las escribe. Por ejemplo, yo le digo manzana y él la tiene que escribir. Daniel Casani nos dice que el dictado es una tarea comunicativa. La utilidad del dictado es una actividad que se utiliza para la enseñanza y el control del aprendizaje, con posibles ventajas más significativas de su aplicación en el aula, tanto como para los alumnos como para los mismos docentes. Es lo que anteriormente decía, que esta actividad le permite a los docentes saber qué tanto han aprendido y a los niños para saber en qué están mal, en llegar a ese punto en que ellos piensen, ¿está bien la forma en la que yo lo escribí? ¿Qué le hace falta? ¿Está bien o está mal? Para realizar este dictado nos sugieren que este se haga en una hoja suelta, que la mayoría de palabras que se le dicten pertenezcan al mismo campo semántico, es decir, que si yo hoy le voy a dictar frutas, simplemente sea manzana, pera, plátano, naranja, que sean como lo dicen, del mismo campo semántico, que no lo mezclemos con algún otro, es decir, que no le digamos manzana y le digamos llanta, sino que en nuestro dictado logremos esa relación y que además exista variedad en la escritura, es decir, incluir palabras largas como palabras cortas. Igualmente, conviene incluir palabras mixtas de 3 o más letras, inversas en donde la vocal va antes de la consonante y trabadas como es la T y la R, la T, la L y la L, la U, la B y la R,
y no solamente palabras sencillas, sino llegar a hacer el dictado un poquito más complejo en donde les cueste un poquito más a ellos a escribirlo, hacerlo un poquito más completo. Todas estas palabras que nosotros le dictemos son palabras con las que nosotros ya hemos trabajado. No podemos llegar a dictarles palabras con las que no hemos trabajado y que son desconocidas para ellos, sino que tal vez si estamos viendo algún tipo de tema, este dictado lo empleemos al final de nuestras actividades y que esas palabras que les dictemos sean del mismo campo semántico y del mismo tema con el que nosotros estuvimos abordando. Al finalizar de nuestro proyecto, nosotros incluimos una planeación. La planeación que nosotros incluimos fue hacia una comunidad marginada en donde nosotros fuimos trabajando diariamente con un proyecto comunitario, es decir, que las actividades que los niños realizaran dentro del aula también se trabajará con la comunidad y que el tema fuera comunitario, es decir, nosotros podíamos trabajar con las costumbres y tradiciones, con la alimentación, con la agricultura que se lleva en esa región y que todas estas actividades nos sirvieran para realizar un producto final el día viernes con ayuda de los papás y de los niños. Todas las actividades con las que trabajamos en cada sesión de la semana en la que nosotros estuvimos planeando tienen y están relacionadas con la metodología de Pronales, ya que es la más completa y la más adecuada para trabajar actualmente. Esto es lo más importante, como lo mencioné al empezar mi video, que íbamos a trabajar con la información más relevante acerca de lo que trabajamos en la asignatura y todo el contenido con el que estuvimos trabajando es lo que yo pude aprender en esta asignatura. Todos estos aprendizajes que adquirí espero que me sirvan para ponerlos en práctica, ya que en el proceso en el que fui aprendiendo pues me di cuenta de muchas cosas, incluso cambiaron en mí muchas perspectivas, muchas ideologías en el saber leer, el saber escribir y que como ahora ya a mí me entraron esas ideas, yo lo pueda aplicar. A mí me surge esa inquietud en decir, bueno, si en mí causó este efecto, ¿qué causará en las personas en las que yo les pueda transmitir este conocimiento? A mí me da alegría poder haber adquirido toda esta información, ya que a través de todos los textos con los que trabajamos, con ayuda del maestro, pues siento que se reforzó todos mis conocimientos, que hicieron de mí, que crearon en mí otra ideología, esas ganas de querer enseñar a leer y escribir a través de una vía que es más creativa, más bonita y siento que es mucho más fácil y que si a mí me lo hubieran enseñado desde que estaba yo pequeña, creo que muchas cosas serían distintas, pero ahora estamos en este proceso en el que nosotros nos estamos preparando para futuros docentes que tenemos la capacidad de poder cambiar este sistema con las que hemos estado trabajando. Durante toda esta asignatura nosotros trabajamos con diversos autores que realmente yo me apoyo muchísimo de sus ideologías, de sus aportaciones, ya que al leer sus aportaciones en mi causa como estoy muy de acuerdo con lo que él dice por esto y por esto, o sea, nos surge como ese querer vincular todo lo que ellos dicen con lo que nosotros hemos visto